Estamos todos bienvenidos en esta mañana a este tiempo de alabanza, de adoración. Es un tiempo también donde dedicamos tiempo para escuchar a Dios a través de su palabra. Así que mis amados hermanos, sean todos muy bienvenidos. Sé que todavía estamos en casa, aunque podamos ir a los templos. Sé que pronto les estaré anunciando cuándo volveremos a estar presenciales, adorando juntos a nuestro Dios. Recuerden que todavía, aunque tengamos la libertad por la presión del comercio y de tantas cosas, sé que nos están diciendo salgan, pero sin ninguna responsabilidad. Así que nosotros vamos a seguir orando y mirando cómo es que Dios nos está dirigiendo frente a esta nueva realidad que estamos viviendo en esta vida. También les invito a seguir orando por nuestro país, por todas las situaciones que se han presentado durante todas estas semanas atrás. Sabemos que no son momentos fáciles que estamos atravesando, donde ya el problema tal vez no es el coronavirus, sino ahora el problema son las marchas, las manifestaciones y todos los impuestos que quieren meternos y todas las leyes que quieren meternos, digamos, cambiando la estabilidad de nosotros como colombianos. Así que mis amados hermanos, es también momento para orar por todas esas situaciones. Orar por los que están en casa, los que están enfermos. Llamen a sus hermanos, a sus amigos y transmitamos un mensaje de esperanza a ellos. Dios nos ha llamado a tener paz y ser, digamos, portadores de la paz también. Así que en medio de tantos conflictos podamos nosotros también ser esas personas que podamos transmitir paz y aliento a las demás personas. Vamos a orar entonces agradeciendo al Señor por este tiempo que nos permite estar en nuestros hogares recibiendo lo que Dios tiene para nosotros en este día. Señor, gracias una vez más porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Eres, Señor, quien nos guía y eres quien nos da, Señor, respuesta aún en los momentos más difíciles. Señor, te agradecemos por este tiempo que dedicamos a ti y que esta alabanza llegue como ofrenda grata hasta tu trono, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entremos, mis amados hermanos, a este tiempo de alabanza y de adoración en esta mañana. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi
oración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Mi corazón. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó.
Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Soy del Señor. ¿Cuántos son propiedad de Dios en este lugar? Él nos ha marcado con su amor y ahora somos esclavos por amor. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar tu trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor.
Señor, agradecemos este espacio que nos brindas nuevamente de estar frente a tu palabra, Señor. Y también rogamos la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que Él sea el que nos guíe a la enseñanza que tienes para nosotros en este día. Sé que tu palabra es viva y es eficaz, y tu palabra cobra vida, Señor, en nuestra vida cuando nos la leemos, cuando permitimos que tu Santo Espíritu nos enseñe a través de ella. Oro, Señor, para que este mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy sea de gran relevancia para nuestras vidas y podamos ponerlas en práctica. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Tiempo que dedicamos a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de su santa palabra. Así que ustedes que están ahí en casita, pónganse cómodos después de alabar, de adorar y orar juntos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Quiero compartir en esta mañana la segunda parte del tema que iniciamos hace 8 días sobre las seducciones que nos alejan de Dios, basado en el libro de Deuteronomio capítulo 13. Así que si usted tiene su Biblia, puede buscar allí en Deuteronomio capítulo 13, que es el texto que vamos a estar mirando en esta mañana. Hace 8 días miramos algunas de las seducciones que ese texto nos está mostrando. Y una de las seducciones es que Dios nos hace es advertirnos sobre los falsos religiosos, sobre esas personas que a través de la seducción de la religión nos engañan trayendo mensajes que aparentemente son bien, pero que en el fondo son mensajes totalmente salidos del texto de la palabra de Dios. Y la advertencia que el texto nos hace precisamente es a no escucharlo. Ahora, hoy quiero hablar sobre otra seducción que el texto nos está hablando y quiero que nosotros veamos ahí en el capítulo 13 de Deuteronomio, los versículos 6 en adelante. Versículo 6 del capítulo 13 de Deuteronomio que nos dice: supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca de ti, de los que viven a los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuche. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerla. Deberás quitarle la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables, porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad, nos dice el texto. Es un texto muy complicado para entender y luego al final podemos nosotros mirar qué es lo que verdaderamente el texto nos está diciendo. Una segunda seducción que el texto nos está mostrando son los familiares más cercanos, como dice el versículo 6. Incluso si aún tu hermano, supongamos que trata de persuadirte, tu hermano, tu hija, o tu hijo, o tu amada esposa, o un amigo, dice: no le tengas en cuenta. Los familiares o las personas más cercanas a nosotros. Van a llegar esas persuasiones, van a tratar de persuadirnos esas personas diciéndonos:
¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué escuchas la palabra de Dios? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para qué le vas a servir a Él? Son las persuasiones aún de los familiares más cercanos. Creo que muchos de nosotros han podido sufrir las consecuencias que cuando vienen al Señor, conocen el Evangelio, los primeros que se les oponen son los familiares. Ya, ¿para qué vas a esa iglesia? Ya te convertiste, ya le vas a dar la plata al pastor, ya te volviste loco, en fin, todas las cosas que nos pueden decir aún las personas más cercanas a nosotros, y ni qué decir de los amigos. El apóstol Pablo en Gálatas 1:8, Pablo dice: si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, como lo dice Gálatas 1:8. Ese texto es muy claro cuando nos dice que el contenido del mensaje debe ser más importante que la procedencia. Es lo que Pablo nos está advirtiendo, que si a un ángel del cielo viene a anunciarnos otro evangelio diferente, no lo tengamos en cuenta. Se relaciona con lo que Deuteronomio nos está diciendo, es, mire, si te trata de persuadir un amigo o los familiares más cercanos de dejar a tu Dios para ir a otros dioses, ahora Pablo lo afirma en Gálatas 1:8 y nos dice: si a un ángel del cielo viene a anunciarnos un evangelio diferente, no le prestemos atención. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que el contenido del mensaje debe ser más importante que aún que la misma procedencia. Pero pareciera en estos tiempos, si viniéramos a estos tiempos, pareciera que los papeles se han invertido un poco. ¿Por qué? Porque prestamos más atención a la procedencia que al mismo mensaje, como veíamos en el mensaje anterior con los engañadores religiosos. Porque tal vez el mensaje que nos transmite, ya sea un pastor reconocido porque sale en la televisión, porque tiene más poder de convencimiento, en fin, o porque habla bonito, entonces tenemos que creerle. Y lo que Pablo ahora nos está diciendo en Gálatas y lo que Deuteronomio nos está diciendo en los versículos 6 en adelante que acabamos de leer es: mire, si aún la persona más cercana a nosotros trata de persuadirnos con un mensaje diferente, no le prestemos atención. ¿Saben por qué, mis amados hermanos y amigos? Porque lo que le da valor al mensaje no es quien lo diga, sino el contenido del mensaje. Veamos nuevamente el versículo 6, que me parece muy interesante, el versículo 6 de Deuteronomio, que nos dicen: supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca de los que viven en los extremos de la tierra. Es importante lo que el texto nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el texto nos habla que aún van a llegar familiares cercanos a nosotros a persuadirnos a dejar a Dios, a dejar de servir a Dios, a dejar de que nosotros no le sirvamos a Dios. A mí hay algo que me llama la atención, y es que en nuestra comunidad van niños solos al templo, sin los padres. Ellos han tomado la iniciativa de ir, de
congregarse, de escuchar y tener las ganas de servir al Señor. Pero me he encontrado con una gran sorpresa, y es que algunos padres de estos niños les han dicho: prefiero verte convertido en un drogadicto o en una prostituta, o verte en que sea cualquier persona, que sencillamente verte en la iglesia. También he tenido el caso de que algunos de estos padres, cuando los niños en la semana hacen alguna cosa que lógicamente ameritan un castigo, lo primero que le dicen los padres es: el castigo que vas a tener esta semana es que no vas a ir al culto. Entonces, sencillamente estamos transmitiendo un mensaje a los niños, diciendo de parte de sus padres, diciéndole: no sirvan a Dios. Sencillamente ese es el mensaje que están transmitiendo. Y lo que el texto nos está diciendo sencillamente es: cuando alguien se acerca a ti a decirte no lo hagas o no vayas, sencillamente el texto nos está diciendo claramente que van a venir ese tipo de personas a decirte: no sirvas a Dios. ¿Cuántos casos también de esposas que sus esposos les prohíben ir al templo? ¿O cuántos de los jóvenes que van a los templos también tienen la prohibición de parte de sus padres? Podemos nosotros mirar entonces lo que el texto nos está diciendo es que supongamos que si alguien trata de persuadirte en secreto y nos da la lista, el texto es claro y la advertencia es muy fuerte que el versículo 6 nos está diciendo. Ahora, quiero que veamos algo muy importante. El versículo 5, cuando nos habla de los falsos maestros, ahora el versículo 9 y aún el versículo 15 que vamos a mirar más adelante, tienen algo que es muy grave al final, y que al final voy a tratar de resolver lo que esos versículos nos están diciendo. Porque el versículo 5 nos dice: si va alguien un engañador religioso a pronunciarte un evangelio diferente, la sentencia es mátalo. Y el versículo 9 ahora nos está diciendo también que si a un familiar o un amigo cercano tratan de persuadirte que no sirvas a Dios, también te está diciendo mátalo. Y también el versículo 15, si un pueblo te está alejando de Dios, sencillamente que la advertencia es: rebélate contra él y mátalos. Al final del culto, al final de la predicación, entonces estaré tratando de resolver qué es lo que esos versículos realmente nos están diciendo. Vayamos entonces a la tercera seducción que nos muestra este texto. Versículo 12 nos dice: cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de tu ciudad, diciéndoles: vamos, rindamos culto a otros dioses, hasta que entonces dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y es verdad que se cometió en ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar esa ciudad y destruirla por completo, a todos los habitantes junto con los animales. Y nos sigue diciendo el versículo: simplemente atácalos o destruyelos. Entonces, una tercera seducción es lo que dice todo el mundo. Cuidado con la creencia de las masas. El valor no está en lo que todos crean que es verdad. El valor está en que provenga de la voz de Dios. Hay un dicho muy popular en medio nuestro que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Creo que eso es un dicho muy mal
que no trae una gran verdad, porque no sencillamente, no todo lo que el pueblo dice es verdad, y no todo lo que el pueblo dice es necesariamente la voz de Dios. ¿Y saben por qué? Ahí les voy a colocar un ejemplo, que no todo lo que el pueblo dice es verdad. En nuestro contexto, la fuerza que cada día cogen las comunidades del LGTBI, donde han hecho creer que eso es una nueva forma de vivir y es una nueva forma de ver la sexualidad. Hablando, nos están diciendo, abramos la mente a lo colectivo, no seamos tan cerrados. Eso es lo que el pueblo trata de decirnos, lo que la comunidad trata de decirnos. Seamos abiertos a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de ver la vida, de ver las cosas, y a las nuevas formas de aceptar los cambios. Si nosotros miramos que en estos días nosotros también hemos sido testigos de las grandes marchas en nuestro país, de todas las cosas que están ocurriendo con este paro que ya van varios días y que no sé ve hasta cuándo. Lo cierto es que en las redes sociales, en medio de todos esos paros, surgió algo que me llamó la atención, y es, alguien decía lo siguiente: la sangre de Cristo fue importante, pero hoy debemos recordar que la sangre de nuestros líderes sociales que han sido derramados por la liberación de nuestro país se debe tener en cuenta, porque la sangre de esos es la que nos trae paz. ¿Notan el mensaje que se trata de decir? La sangre de Cristo sí fue importante en su tiempo, pero el mensaje nos está llevando a creer que la sangre de los líderes comunitarios que ha sido derramada es la que se necesita para traer paz a nuestro país. Y nosotros fácilmente podemos caer en esa persuasión de decir, sí, tienen razón, la sangre de esos líderes son las que puede traer paz a nuestro país. Y muchas veces lo hacemos, y aún lo hacemos viral, todos estos comentarios, sin saber si verdaderamente qué es lo que estamos transmitiendo. Ahora, lo que el texto nos está diciendo es, cuando comiences a vivir en las ciudades, en el pueblo que tu Dios te da, y oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan mal camino a los habitantes de tu ciudad y nos dicen, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que tú no conocías. Sencillamente el texto nos está diciendo, si aún las masas te persuaden a hacer eso, no lo hagas. También nosotros podemos mirar que en nuestro contexto lo que estamos mirando es que fácilmente nos están persuadiendo con cosas que realmente debemos tener en cuenta como cristianos. Ejemplo, como cosas, vayamos y conozcamos esta novedad, lo que está de moda. Poco a poco estamos entregando nuestro país a personas, especialmente a jóvenes, que quieren experimentar e innovar nuevas cosas en nuestro país, que quieren innovar nuevas ideas. Yo no estoy diciendo que sea malo. Ellos quieren, estamos entregando nuestro país a líderes muy jóvenes, que en medio de tantas ideas, ellos simplemente nos están haciendo una invitación. Vamos a lo novedoso, vamos a lo que podemos decir, abrir nuestra mente a la novedad, a cosas nuevas, a pensamientos nuevos, a nuevos cambios. Algunas cosas son bien, pero lo cierto es que casi ninguna de esas innovaciones de las que he escuchado últimamente tienen en cuenta a Dios.
Por el contrario, están viendo al cristianismo como algo obsoleto, como algo pasado de moda. Y sencillamente nos están diciendo, vengan, innovemos, vamos a cosas nuevas. Pero esas cosas nuevas lo que están haciendo es alejarnos de Dios cada día. Recordemos entonces lo que el texto nos está diciendo frente a las tres cosas que hemos visto, a las tres seducciones que el texto nos está mostrando. En primer lugar, el texto habla claramente sobre la seducción de los líderes religiosos. Mucho cuidado, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 24, cuando el Señor habla de las señales de los últimos tiempos, ¿saben cuál es la señal que más se repite? Es la señal del engaño religioso. Y es lo que precisamente Deuteronomio capítulo 13 nos advierte. Pero también nos advierte de las seducciones de nuestros familiares. Aquellos que no quieren que nosotros les sirvamos a Dios con todo el corazón, sino por el contrario quieren alejarnos de Dios cada día. Y lo tercero es, tengamos en cuenta con lo que todo el mundo dice. Porque lo que la gente dice, como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Así sencillamente. Y eso no es lo que el Señor nos está diciendo, sino a permanecer fieles y firmes en lo que Él ya nos ha dicho. Como les decía en este mensaje al inicio, es que los versículos 5, y quiero que lo leamos, el versículo 5 de Deuteronomio 13, que nos dice, versículo 5 de Deuteronomio, quiero que lo miren allí conmigo. Deuteronomio capítulo. Los falsos profetas o los soñadores que tratan de descarriarte serán ejecutados. Versículo 6, versículo 9, también nos está diciendo algo muy grave, y es: a los familiares, a los amigos, a los hijos que tratan de desviarte, el versículo 9 dice, deberás quitarle la vida. Y el versículo 15 nos está diciendo también algo, y es que deberás atacar esa ciudad y destruirla por completo. ¿Qué hacemos con unos versículos como esto que nos están diciendo sencillamente mátalos o destrúyelos? Es difícil interpretar la forma con la que Dios le dice al pueblo: si los religiosos o los familiares o las masas te quieren apartar de mí, simplemente mátalos. Es difícil interpretarlo para nosotros en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque nosotros hoy en día, primero, uno podría decir, no tenemos la autoridad de matar a nadie. Segundo, no tenemos la libertad para hacerlo. Y tercero, no podemos exterminar a los que no comparten nuestra fe. Pero sí hay una forma de interpretar lo que el texto nos está diciendo. Y es a donde yo voy, a lo que a veces nosotros debemos saber interpretar qué es lo que Dios quiere y no tomar el texto tan literal como a veces algunos lo toman literalmente. Ahora, hay algo que se conoce como recursos teológicos transferibles. ¿Qué es eso? Ustedes me dirán ahora con qué se come eso. Los recursos teológicos transferibles es un principio que pasa en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, les voy a decir algo muy sencillo. Lo que Dios nos está diciendo en este texto, han pasado más de 3.500 años. Y es como esta verdad que Dios nos está diciendo en este texto, la podemos nosotros hacer verdad y evidente en nuestro tiempo. Les voy a poner un ejemplo.
Uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no matarás. Y después, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos está hablando de este mandamiento, y Él en ese mandamiento nos dice, el mandamiento dice, no matarás. Y lógicamente, el objetivo de este mandamiento es preservar la vida del ser humano. Pero Jesús agrega a este mandamiento algo y nos dice, un principio, digamos que está en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla de este mandamiento, y es que agrega a este mandamiento y dice, al que te dice necio o estúpido, o alguien que te está haciendo el mismo o alguien que está haciendo el mismo daño, como es como si lo mataras, nos está diciendo el Señor. Pero yo os digo, no matarás, pero el que te dice necio o fatuo, como dice alguna versión, simplemente es como si te matara hoy en día. Yo le podría decir, ¿cuántas personas hoy en día encontramos de ustedes que me están viendo en esta mañana ahí en sus casas, que han sido lesionadas y casi que muertos, porque ya sea que sus padres o alguien le dijo, tú eres un bueno para nada, o eres una buena para nada, tú eres un estúpido, tú eres un bruto, alguien que no sirve en la vida, alguien que nos ha dicho esas palabras, es como si nos hubiera matado. Y es lo que el mismo Señor nos está diciendo en estos versos, lo que el mismo Jesús nos dice entonces referente al no matar. Ahora, en el versículo, en el mandamiento que el Señor nos da en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 5, 9 y 15, cuando nos está hablando es, si alguien te predica un evangelio diferente, mátalo. O si un familiar te seduce a hacer cosas que te alejan de Dios, mátalo. O si las masas te seducen, sencillamente termínalas. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos hacer nosotros con textos como estos? Como ya les dije, aquí es donde se aplican los recursos teológicos transferibles. El versículo 3 del capítulo 13 está la respuesta a estos versículos. El versículo 3 nos dice, cuando alguien te habla y te trata de alejar de Dios, versículo 3, no los escuches. Versículo 8 del mismo capítulo 13, no les hagas caso ni los escuches. Sencillamente en el texto está la respuesta. Una forma que el Señor nos está diciendo es que mates a esos falsos profetas, o que mates a esos familiares que te quieren alejar de Dios, o que mates a las masas que te inducen a alejarte de Dios. Una forma de matarlo, como el mismo versículo, los mismos textos nos están diciendo, es no escuchándolos. No los escuches. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? La Biblia exalta el valor de la palabra, y rechazar aquello que no es competente con la palabra de Dios es la primera forma como nosotros matamos a esas seducciones que nos alejan de Dios. Y quiero que ustedes se aprendan esto y ojalá pues lo tomen nota, que lo voy a, Juan también lo está proyectando en sus diapositivas, y es oír la voz de Dios garantiza la verdadera revelación. Es la base de la fe y es el principio de la obediencia. Nuevamente, oír la voz de Dios garantiza la verdadera revelación. Es la base de la fe y es el principio de la obediencia. Sé que algunos de ustedes ya estaban pensando, ¿cómo es que yo voy a matar entonces los que no están de acuerdo con mi fe? ¿Cómo es que yo voy a matar a mis familiares? ¿Cómo es que yo voy a exterminar las masas? El mismo texto nos está diciendo, no los escuches. Es la forma en que nosotros
matamos las seducciones no escuchándolas. Cuando oímos la voz de Dios, aseguramos que seguimos a Dios y no dioses ajenos. Lo que Dios nos está diciendo entonces es: asegúrense de matar la seducción, no oír ni mandar mensajes. Escuchamos que todos los mensajes que escuchamos por las redes, y mucho menos sin saber si esos mensajes son verdaderos o son falsos o son verdaderos. Una forma entonces es no escuchando a aquellas personas que nos tratan de alejar de Dios. Oigan al Señor a través de su palabra. Dediquen tiempo a la lectura y a su meditación, que es la forma como Dios nos habla. Matar las seducciones empieza por el oído. Allí empiezan. Ahí es donde podemos nosotros matar las seducciones. El versículo 14 nuevamente, quiero leerlo nuevamente, que nos dice, versículo 14: en tales casos analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras en lo que te dice si es cierto o es verdad, sencillamente analiza las cosas. No traguemos entero, mis amados hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en que este texto cobra gran vida y gran vigencia en nosotros, porque estamos expuestos a tantas seducciones, expuestos a tantas cosas que nos quieren alejar de Dios. En otras palabras, lo que el texto nos está diciendo es: no traguemos entero, investiguemos qué es lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, de quién lo escuchamos y qué es lo que está trayendo a nuestras vidas. ¿Saben algo? Cuanto más leamos la palabra, menos estaremos expuestos a ser engañados o alejarnos de Dios. Hay muchas seducciones en nuestro contexto, muchas seducciones en nuestro medio que tratan de alejarnos de Dios cada día. Prestemos atención a todas esas cosas, mis amados hermanos. Señor, gracias una vez más por tu palabra, porque ella, Señor, es la que nos inspira a acercarnos a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra cobra vida en nosotros en estos tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.